Cervantes dijo que este juicio político no tiene sustento legal, jurídico ni constitucional para imputar una responsabilidad política por el delito de peculado al presidente de la República. A su criterio, no hay pruebas que demuestren responsabilidad penal ni política en el proceso. Intervención número 37 en el uso de la palabra la asambleísta Rosa Mayorga. Pensé que de pronto se iba a quedar para el día de mañana, porque creo que pedir la palabra al inicio ya no es garantía en este momento. Hemos escuchado algunas cosas respecto de este juicio político, pero también otras que no se justifican dentro de este contexto, de este debate. Qué pena que se siga entendiendo, por un lado, qué pena que ya no están aquí tampoco, la política en una constante e interminable dicotomía que no les permite superar ciertos inconvenientes que tampoco permiten que avancemos en la práctica de la política cuando ésta ya debería madurar en nuestro país. Así que es hora de continuar y mejorar esa práctica de la política, es lo que también esperan quienes votaron por cada uno de nosotros. A los defensores del presidente Guillermo Lasso parece que como nada bueno tienen para defender, el único recurso que les queda es el ataque constante, desvirtuando y ni siquiera topando los elementos de este juicio político, sino simplemente atacando a sus opositores. Hablaron, por ejemplo, también de compadecimiento. Es hora de que se compadezcan de quienes están afuera esperando el trabajo, la política pública, la atención por parte del gobierno del presidente Guillermo Lasso, y que no vengan a hablar de compadecimiento aquí, sino que se compadezcan al fin de las necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano y que no se han visto atendidas hasta el día de hoy. Cuando escuchamos al presidente de la República en esta Asamblea Nacional, en su derecho a la defensa, que a todas luces fue un derecho a la defensa completamente desaprovechado, porque más parecía una rendición de cuentas, un informe, además bastante mentiroso, lejano completamente de la realidad, es evidente que con lo que hoy nos demostró un discurso se puede volver muy cínico cuando proviene de un presidente completamente deslegitimado por mérito propio. Este juicio político se está dando por sus propios errores, porque él ha construido el camino para hoy haber estado en esta Asamblea Nacional. No es que la Asamblea Nacional se ha inventado un procedimiento que lo está juzgando políticamente. Fueron los propios actos y decisiones del presidente de la República lo que hoy nos tiene discutiendo aún las responsabilidades políticas, insisto, de un presidente completamente deslegitimado por mérito propio. Así que este juicio político también es resultado de sus propias acciones y, por supuesto, está dentro de nuestras capacidades fiscalizadoras. Así que, señoras y señores asambleístas, hoy estamos viviendo lo que ya se ha dicho, un proceso histórico en el que debemos dejar un precedente para las nuevas generaciones. Quienes deciden, quienes hemos decidido hacer política y ejercer cargos públicos, aún más si estos son otorgados por mandato popular, debemos trabajar para la ciudadanía y no de espaldas a la gente y a sus necesidades. Debemos trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas que confiaron con su voto el destino de ellos y el de sus familias. Esto no se puede olvidar, no podemos olvidarnos de aquello, y menos se le puede olvidar al primer mandatario y primer funcionario público de este país, en este caso el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. En lo que va del año se ha venido discutiendo la participación política, por acción u omisión, del primer mandatario en los casos de corrupción en las empresas públicas del Estado. Esa participación por acción u omisión la ratificó la Corte Constitucional en su fallo emitido el 29 de marzo de este año, donde se dio paso a este juicio político en respuesta a una de las facultades que tiene la Asamblea Nacional, una competencia exclusiva de fiscalizar a todo funcionario público y, por supuesto, al primer mandatario de nuestro país. Vale mencionar que a Guillermo Lasso se lo acusa en este juicio político por no cumplir con su deber constitucional de evitar que se mal utilicen los recursos públicos y que estos no vayan a parar a los bolsillos de malos funcionarios. No está por demás decirlo, aunque ya se lo ha repetido en varias ocasiones.
el presidente Guillermo Lasso sabía de los actos de corrupción que se estaban cometiendo en las empresas públicas y nada hizo para corregir aquello. No solo lo ha dejado claro la sustanciación del propio juicio político, las pruebas, las comparecencias, lo dejó claro hoy, en esta jornada, el propio presidente de la República. Tenía pleno conocimiento. Los actos de corrupción en las instituciones y empresas públicas del Ecuador durante el gobierno de Guillermo Lasso son hechos que se han venido denunciando, que se han venido fiscalizando: venta de cargos públicos, coimas para contratos con el Estado, tráfico de influencias para conseguir ministerios e inclusive la intromisión del narcotráfico en las altas esferas del gobierno. Todo esto forma parte de este juicio paralelo que es el juicio de la gente. No nos podemos olvidar de eso, porque la gente está harta de un presidente que insistió tanto en llegar a Carondelet y cuando al fin lo hizo nos convertimos, entre otras cosas, en uno de los países más inseguros de la región. Y reitero, lo que se está abordando en este proceso es la responsabilidad política de Guillermo Lasso al designar a Hernán Luque como el patrón de las empresas públicas del país, el mandamás y el personaje que solicitaba $150.000 mensuales para estar tranquilo. Entonces, vayamos a los hechos. Con el decreto ejecutivo número 107 del 12 de junio del 2021, apenas iniciado su mandato, la gran prioridad de Guillermo Lasso fue designar a Hernán Luque Lecaro como delegado del presidente de la República para presidir el directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCOEP, y con el decreto ejecutivo 163 del 18 de agosto de 2021, Guillermo Lasso Mendoza dispuso la integración del directorio de empresas públicas constituido por la función ejecutiva, el presidente del directorio de EMCO, el ministro del ramo correspondiente o su delegado y un delegado del presidente de la República. Con estos decretos, Hernán Luque pasaría a presidir las 12 empresas públicas que en su conjunto, como ya hemos escuchado, suman una cartera de más de 13.000 millones de dólares ecuatorianos y ecuatorianas. Es una cantidad enorme de dinero bajo la responsabilidad de una sola persona, quien tuvo el absoluto respaldo y la confianza del primer mandatario. De Hernán Luque ya nada se habla ahora, no sabemos dónde está, se fugó. Vaya que hizo algo para corregir la corrupción en las empresas públicas el presidente de la República. Pero Lasso no solo que designó a Hernán Luque y le dio plenipotencia para hacer y deshacer en las empresas públicas, sino que adecuó los decretos dejando de lado la normativa para que Hernán Luque obtenga ese poder absoluto en la toma de decisiones. La Ley Orgánica de Empresas Públicas, en su artículo 7, menciona que se debe acreditar conocimiento y experiencia en el área correspondiente a la actividad de la empresa. Pero el señor Luque, según información de la propia Cenecit, no tiene registrado ningún título de tercer, peor, de cuarto nivel aquí en el Ecuador. ¿Creen ustedes, ecuatorianas, ecuatorianos, compañeros asambleístas, que adecuar decretos presidenciales y obviar la ley para favorecer a una persona cercana a un puesto tan importante no refleja responsabilidad política? El único atributo era que era cercano al señor Guillermo Lasso, ¿quién? Hernán Luque. Acá se ha intentado defender al presidente Lasso de un acto tan irresponsable y reñido con la ley como poner a una persona que no acredita ni experiencia ni conocimiento acorde a un puesto de tan grande responsabilidad, presidir las 2 empresas públicas del Estado y el dinero que eso representa, diciendo que el presidente no conocía de las irregularidades en Flopec que cometía el señor Hernán Luque. El presidente conocía y eso lo reveló en su comparecencia tanto el exsecretario de Política Pública Anticorrupción, Luis Verde Soto, a través de las múltiples fichas de prevención de riesgos de corrupción, así como ese acto de haber interrumpido y negado las ruedas de prensa donde iban a darse a conocer esos resultados del informe anticorrupción del propio señor Verde Soto. Cierto es que esto forma parte de las responsabilidades políticas que en este momento estamos juzgando en la Asamblea Nacional,
Pero ojo, no nos podemos olvidar de ese juicio paralelo, que es el juicio social, que es el juicio de la gente que, insisto, está harta de la desatención, de caminar con miedo, de vivir con miedo, de no poder vivir en paz, de que sus familiares tal vez pierdan la vida en algún tiroteo como víctimas colaterales, pero también de la falta